Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después del Sermón del Llano y del envío de los 72, San Lucas presenta a Jesucristo enseñando de otro modo. Ya no son tanto los discursos, sino más bien diálogos, respuestas a preguntas del público. En el primer caso, que es el que vamos a considerar en este rato de meditación, ante una pregunta hecha para ponerlo a prueba, dice el Evangelio, se trata de un diálogo didáctico, casi que mayéutico diríamos, sobre dos interrogantes. El primero, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pregunta parecida a la que hizo el joven rico. Y el siguiente, sobre cómo lograrlo. Uno es como teórico y otro práctico. San Lucas presenta en este momento una ampliación de esas enseñanzas previas y estamos de camino a Jerusalén. Y la primera de ellas, la que vamos a considerar ahora, es exclusiva de San Lucas, el apóstol de la misericordia, el evangelista de la misericordia de Jesucristo. Y se da con ocasión de un diálogo, en esta ocasión con un maestro de la ley, así se le traduce, un experto en la interpretación de la ley de Moisés, que el lenguaje litúrgico equivale a doctor de la ley. Hay un exégeta que concluye que se trata de un legista judío, un hombre de experiencia que reconoce la superioridad erudita de Jesús y por eso va y le pregunta. Este hombre, dice el Evangelio, se levantó, un poco de sorpresa, y le preguntó para ponerlo a prueba. No tanto como en otras ocasiones, animado por una intención hostil, sino que quiere probar los conocimientos de Jesús a una cuestión debatida con frecuencia. ¿Usted qué piensa de esto que es tan debatido en nuestro ambiente? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y tú, Señor, le respondes hablándole de la ley, de los mandamientos, de la revelación del Antiguo Testamento, no solamente la Sagrada Escritura, sino la tradición del pueblo de Dios. Le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Parece que la traducción más adecuada es, ¿cómo lees tú? ¿Cuál es tu interpretación? También un ejemplo de apostolado, podríamos pensar, esa apertura al diálogo, a la escucha. Le están pidiendo una opinión autorizada. Sin embargo, Jesús conversa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Una invitación al intercambio de pareceres. Y también para nuestro apostolado ese recurso a la palabra de Dios. Para Jesús, que es un buen judío, la respuesta no puede ser más que la de la Escritura. Y en su respuesta, este hombre, doctor de la ley, reúne Deuteronomio y Levítico. Amor a Dios, de acuerdo con la oración que él mismo rezaba todos los días, el Shema Israel, y amor al prójimo. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Una vez hemos tenido la meditación sobre esta expresión que es muy completa, que nos habla de toda una antropología, ¿no? El corazón, que evoca la voluntad y la afectividad, la persona entera, el alma, que habla de la vitalidad consciente, de la sensibilidad espiritual, amar al Señor con todo el corazón, amar al Señor con toda el alma, amar al Señor con toda la fuerza, o sea, con toda la energía personal, amar al Señor con toda tu mente, con el pensamiento, con la inteligencia, amar al Señor con todo el ser. Una respuesta completa. Pues sí, da para un retiro entero esa respuesta, esa oración que el Señor mandaba a rezar todos los días. Escucha, Israel, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo.
le añade con la indicación del Levítico. San José María, comentando estas palabras, menciona aquella canción famosa: corazones partidos yo no los quiero. Amar al Señor sin partir el corazón. A propósito, así ya en esta primera parte de la oración, para decir: Señor, renuevo mi entrega, renuevo mi amor con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Ahora que comienza un nuevo periodo, pues ayúdame, dame tu gracia para corresponderte como tú quieres. Y al prójimo como a ti mismo. Hay que entender que justo después de esta parábola que vamos a considerar hoy, vendrá la escena de Marta y María, en la que Jesús le insistirá a Marta sobre la importancia del amor a Dios como lo único necesario. Pero bueno, Jesús le dice a este hombre ante esa respuesta: has respondido correctamente, como le gusta responder a un profesor cuando le responden completamente en los exámenes, que va a pasar hoy también. Respuesta concedida. O sea, tú me preguntaste cómo alcanzar la vida eterna y pues tú mismo te has dado la respuesta. Ya la sabía, parece como que sobraba la cuestión, aunque también podría entenderse como que lo sabía pero no lo hacía. Lo predicaba pero no lo cumplía. Porque al final Jesús como implementará diciendo: haz esto y tendrás la vida. ¿Qué hay de hacer para ganar la vida eterna? Pues ser buen prójimo, como vamos a ver ahora. Quizá por esos motivos y porque lo que está en juego es la vida eterna, es que el maestro de la ley se siente obligado a justificarse. Hasta donde hemos visto, él hace una pregunta, Jesús le contrapregunta y con esa respuesta queda absuelta la cuestión. Pero dice que el doctor de la ley se sintió necesitado de justificarse. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como tratando de ampliar la pregunta, y esa pregunta es la clave para todo lo que vamos a considerar ahora. Recordemos que ellos veían en el prójimo a su compatriota israelita, o en rigor al extranjero aceptado en un ambiente judío con algunas condiciones, como una especie de advenedizos, los temerosos de Dios se les llamaba. Y tú, Señor, no contestas directamente, sino que lo haces a través de una parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Recordemos que Jesús está yendo camino a Jerusalén. Ese camino de Jerusalén a Jericó era de unos 30 kilómetros, con un importante desnivel, se bajaban unos 500 metros, un poco así como estas montañas de estos alrededores. La vía atravesaba el desierto justo después de salir por el Monte de los Olivos y permanecía llena de bandidos, tenía muchos recovecos, era estrecha y culebrera y pasaba por zonas desérticas y solitarias. Por lo tanto era muy insegura, porque además tenía muchas cuevas donde se podían esconder los salteadores. Y entonces, con ese contexto, Jesús cuenta una historia que pues, seguramente era muy común. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, pero no solamente le quitaron todo, sino que además lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Es interesante lo del medio muerto porque pues ya veremos que eso genera una actitud en unos personajes. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Aquí quedan pues como perfectamente delineados los personajes, como en otros relatos similares. La víctima era un judío al que no le ayudan los representantes de la misericordia divina, el levita, el sacerdote. El sacerdote pues era el que más ayudaba y el levita pues tenía un papel secundario, pero también formaba parte del culto. El levita tenía funciones menos importantes, pero al menos se acercó un poquito más que el sacerdote. Pero también pasó de largo, quizá para no entorpecer sus planes,
La explicación en última instancia es que probablemente ambos regresaban de ejercer su ministerio en el templo arriba en Jerusalén y como eran celosos, cumplidores de la ley, no atendieron al herido para no contaminarse, porque, como dijo, estaba medio muerto. La condición de impureza era más seria para ellos, por ser personas relacionadas con el culto, que para el resto de los judíos, y por eso prefirieron evadirlo, dar un rodeo. En cambio, un samaritano que iba de viaje, el mismo San Lucas ha mostrado antes que a Jesús no lo reciben en terreno de Samaria. Hay por ahí una película reciente, lo muestran gráficamente, les tiran piedras, los escupen. Es que había una gran animadversión entre ellos. Recordamos también el episodio de Jesús con la samaritana, que ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy una samaritana? Podemos ahondar en todo lo que eso significa. Es como un prototipo de la enemistad con el pueblo israelita. El libro del Sirácida, pues palabra de Dios, dice que son un pueblo estúpido que mi alma detesta. Los judíos no podían decir amén a la oración de un samaritano. Tampoco las judías se podían casar con los oriundos de esa zona, que por lo demás no podían testimoniar en los juicios. Su declaración no tenía ningún valor. Los de Samaria no eran considerados simples paganos, sino apóstatas, cismáticos, porque montaban su propio templo, etc. Hay que decir que también los samaritanos tenían su parte en la enemistad. Pocos años antes, un grupo de ellos había esparcido huesos humanos en la explanada del templo para profanarla. Aquí, ahí había más que palabras. Curiosamente, en la parábola es uno de esos enemigos el que se compadece. El sacerdote, el levita, que son pues representantes de Dios, lo rodean. El samaritano, enemigo, se le conmueven las entrañas, dice, es el verbo, que son unas palabras que se repiten cuando habla de la expresión de Jesús ante el hijo de la viuda de Naín, esa conmiseración divina. El padre del hijo pródigo, es ese mismo verbo, ¿no? Se le conmovieron las entrañas. Por eso es por lo que no sigue de largo, sino que se detiene y demuestra su compasión con obras. Pues no solamente se conmueve, sino que además actúa. Y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Quizá el doctor de la ley esto se lo sabía en teoría, ya lo mencionó en la respuesta, el Levítico. De pronto no lo hacía. La diferencia es esa. Una cosa es saber que hay que tener compasión, amar al prójimo como uno mismo. Otra cosa es que haces tú si te encuentras a un tipo medio muerto, apaleado, si te complicas la vida en su servicio. Este hombre no hace una simple ayuda, pues no sé, ¿qué le pasó? Darle un poquito de agua, sobarle un poquito, no. Se excede. Lo cura él mismo. Le cede su medio de transporte. Que un exégeta que estuve leyendo para preparar esto decía, me ha tocado a mí personalmente experimentar lo que se siente bajarse del caballo. Claro, bajarse del caballo por otro lado es perder dignidad, ¿no? Como si uno le entrega las llaves del carro a uno y se va a pie, pues entonces como que ya pasa a ser un peatón, ¿no? Pero además esto no es una carretera pavimentada, sino en el desierto. Entonces es un perder dignidad para que el otro la posea. Lo lleva a un sitio por el que había que pagar, no al mesón público. Sí, porque también podía llevarlo ahí como al hospital de caridad, diríamos hoy, al mesón público. No, lo paga hotel, paga posada. Es más, deja dinero de sobra, deja crédito, deja el salario de 2 días. Haciendo las cuentas, unos 67,000 pesos devaluados colombianos. Pero bueno, no cualquiera va dejando ahí, tome, ahí, por si hace falta algo y ya después le termino de pagar. Pero lo más importante, él mismo lo cuidó, que incluye ese curarlo, transportarlo, alojarlo, además de que involucra a otro, al posadero, se compromete para el futuro. Con esa parábola cambia la perspectiva del diálogo. A la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, Jesús responde con la parábola y con un interrogante. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?
El maestro de la ley preguntaba por alguien al cual amar. Y Jesús le responde con la acción ejemplar del servidor. Prójimo no es el herido que recibe ayuda, sino el samaritano que la brindó. Por eso el doctor de la ley respondió con nobleza ante esa pregunta de Jesús: ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo? Pues responde: el que practicó la misericordia con él. Ante lo cual Jesús le dice: anda y haz tú lo mismo. Sé compasivo y misericordioso. El maestro de la ley había avanzado en su camino. De una cuestión teórica pasó a un compromiso práctico. Como dice San Ambrosio, no es el parentesco lo que nos hace prójimos, ¿no? Esa proximidad, sino la misericordia. Por esa razón esta parábola es considerada una de las parábolas de misericordia, que es tema predilecto del tercer evangelio, y llama la atención que sea exclusiva de San Lucas. Y por eso San José María escribió: fijaos en que no es este un ejemplo que el Señor expone solo para pocas almas selectas, porque enseguida añadió, contestando al que le había preguntado: a cada uno de nosotros. Anda y haz tú lo mismo. Es la enseñanza para nosotros hoy, para ti y para mí. Lo mismo que la parábola del hijo pródigo ilustra el amor del Padre que perdona, la parábola del samaritano invita a los creyentes a practicar la caridad. Francisco tiene un capítulo entero de la Fratelli Tutti, uno de sus últimos textos magisteriales, glosando esta parábola. Una buena tarea para hoy. Échale una revisada a esa meditación que hace el Papa, en la que dice que con esta parábola Jesús nos interpela a dejar de lado toda diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos cercanos a todos. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. También Benedicto XVI proponía esta parábola como un programa para la Iglesia del siglo XXI. Es una parábola como que interpela mucho, ¿no? Como que a la Iglesia, pues vemos, los dos últimos papas pues se han sentido muy movidos y se han basado en ella para invitarnos. En este caso en la Deus Caritas es, decía Benedicto XVI. Mientras el concepto de prójimo hasta entonces se refería esencialmente a los conciudadanos y a los extranjeros establecidos en Israel, como a la comunidad compacta de un país o de un pueblo, ahora este límite desaparece. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y al que yo le pueda ayudar. En este Evangelio, tu Señor, nos invitas a pensar: ¿quién tiene necesidad de mí? Se trata de hacer oración, de hablar con el Señor y pensemos, ¿no? ¿Quién tiene necesidad de mí? ¿A quién le puedo ayudar en este nuevo periodo que se abre ante mí, en esta semana, en este nuevo semestre? ¿A quién le puedo ayudar? El Señor mismo también se llama buen pastor que conoce las ovejas. A veces en la oración es bueno pensarlo, pensar en las ovejas que el Señor nos asigna, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. El Papa Francisco, uno de sus pilares de la predicación, de su pontificado, es las obras de misericordia. Valorar la misericordia de Dios y darnos cuenta que nos invita a ser nosotros también misericordiosos. Las obras de misericordia corporales, las obras de misericordia espirituales, los actos de servicio, que en la obra pues tenemos las visitas a los pobres, las catequesis, las labores sociales, pero también el cariño fraterno, la corrección fraterna, el apostolado, el trabajo. Entonces tiene esa dimensión de servicio, no solamente para tener una posición en la sociedad, para ganar un salario, sino para ayudar, para servir, para vete y haz tú lo mismo, para irse y ser esos samaritanos. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Y por eso decía en la oración, a veces el Papa cuando dice perdonar, pensemos ahora mismo en qué personas debemos perdonar. Podría decir: Señor, en este momento, ¿a quién quieres que ayude? ¿A quién me has puesto ahí cerca para que le sirva
y yo me he hecho pues el de los oídos sordos. Se universaliza el concepto de prójimo, sigue diciendo Benedicto XVI, pero permaneciendo concreto. También hay un dicho por ahí que es muy fácil amar pues a los de Asia y a los de África. El problema es al de la habitación de al lado, ¿no? O al compañero de pupitre. Aprendamos del Señor a ver en todas las personas con las cuales nos encontramos otros hijos de Dios y tratarlas como tales. Decimos que la filiación divina es el fundamento de nuestra espiritualidad, porque soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Pero bueno, el vecino es hijo de Dios y Dios es su Padre. Por eso San Juan también insiste mucho. No podemos decir que amamos a Dios al que no vemos, sino amamos al prójimo al que vemos. Hoy el Papa decía en el Ángelus, hablando de esto, aquello que he mencionado en otras ocasiones, que cuando habla de cosas espirituales con una persona le dice, ¿y usted da limosna? Y generalmente uno dice, pues sí, claro, un semáforo, por ahí. Y cuando la da, mira a los ojos al que está recibiendo, y muchas veces le dicen que no. Claro, en ese caso, la limosna es para mí, para yo sentirme útil, para sentirme fraternal, misericordioso, servicial, filantrópico. Sí, pero si ni siquiera se fija en esa alma, pues mirar a los ojos es, te valoro como persona, eres hijo de Dios, igual de digno que yo, seas samaritano, judío, seas amigo o enemigo, eres un alma, te estoy ayudando, porque eres Cristo. Entonces es una pregunta que siempre interpela. Aprendamos del Señor a ver en todas las personas con las cuales nos encontramos otros hijos de Dios, a tratarlas como tales. Y concluye el Papa Benedicto, mi prójimo es todo el que me necesite. No me molesta, sino que me permite ejercitar mi vocación, me permite parecerme a Jesús, me permite quererlo en aquel por quien Él dio su vida. A veces será dedicarle tiempo, también el Papa a veces habla de la escucha, hay gente que es más conversadora que otra o que necesita contar su historia y escucharle. Muchas veces, me decía hace un tiempo algún joven sacerdote que había aprendido que muchas veces la dirección espiritual, más que dar ideas, más que dar consejos, era escuchar, hacer una pregunta y que con una pregunta puede ser que la persona ya se le abre un horizonte nuevo. Necesitaba como exteriorizar todas sus trabas y una sola pregunta abre luz o una palabra. De hecho, la segunda aclaración de la encíclica Deus Caritas es que amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Enséñanos, Señor, a verte en las personas que nos necesitan, especialmente en los más humildes y necesitados. El propósito puede ser ese, retomar, en la medida en que ya hay más libertad de movimientos después de todos estos caos de la pandemia, retomar esas visitas a los pobres, esas labores sociales, acompañarse de un amigo, a visitar a un enfermo, también en el ámbito personal, ¿no? Visitar a una tía enferma, a la abuelita, a veces cuesta más eso también, sacar ese tiempo. En las representaciones que hay de esta parábola, de hecho, la portada del libro El secreto de las parábolas, que está a la venta y a la salida, es una representación de Rubnik, que está en la capilla del Sagrario de la Almudena en Madrid, una representación bellísima. Ese buen samaritano es Jesús mismo. Y de hecho, se habla de aceite y de vino. Entonces están hablando de sacramentos, el óleo sagrado, del bautismo, de la confirmación, del orden, el vino, que además también le paga el pan en la posada, el vino de la Eucaristía. Es la representación en la capilla del Sagrario. El primer buen samaritano fuiste tú, Señor. Curaste nuestras heridas con el aceite de tu caridad. Nos dejaste el vino como alimento sagrado. Cargaste con nuestras miserias. Nos condujiste a la casa del Padre. Muchos padres de la iglesia ven en esa posada a la iglesia. Y cuidas de nosotros con tu gracia. Nos dejas como gracia por delante, ¿no? Como ahorros para el futuro. Y llama la atención también que la palabra samaritano
significa en griego, en hebreo, pastor, guardián. Como dice Orígenes, ese samaritano lleva nuestros pecados y sufre por nosotros. Lleva al moribundo y lo conduce a una posada, es decir, a la iglesia que acoge todos los hombres. No niega su ayuda a nadie y a donde todos son invitados por Jesús. Muy bonito. Jesús es ese buen pastor. Jesús es ese buen samaritano. Ejerce su pastoreo cargándonos sobre sus hombros, perdonándonos los pecados, dándonos la Eucaristía e invitándonos a ser como Él. El Papa Francisco nos invita a imitar esa misericordia de Jesús. En el año 13 decía en un Ángelus: Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. Quiere la misericordia del corazón porque Él es misericordioso y comprende nuestras miserias, nuestras dificultades, nuestros pecados. Señor, danos este corazón misericordioso. Esto es lo que hace el samaritano. Imita la misericordia de Dios, la misericordia hacia el necesitado. Benedicto XVI decía mucho eso, que es pues también como el comienzo de la iglesia, que es como un trípode en la actuación de la iglesia en el mundo, y que si falta uno no está completo, y a veces hay defectos de esa categoría. Y las tres patas de esa mesa de ese trípode son el anuncio, el servicio y la liturgia. Entonces, hay muchas ocasiones en que hay mucho servicio. Y él pone el ejemplo en África de alguna ONG católica que llevaba letrinas y hacía una gran labor social, pero no hablaba de Dios, ni promovía actos de culto. Poco después, todo ese pueblito al que llevaron, pues todo un pueblo, les llenaron pues de baños, de dignidad humana, todos se hicieron protestantes, ¿sí? Pero les hicimos este gasto, les hicimos este servicio, sí, pero es que ellos vinieron y nos hablaron de Jesucristo, unas palabras tan bonitas. La iglesia no es una ONG. Hay que hacer servicio, liturgia y anuncio. Ahora, si solo se hace liturgia y anuncio y no se hace servicio, pues tampoco se está anunciando verdaderamente a Jesús. Por eso, esa invitación a ser misericordiosos. El relato, digámoslo claramente, concluye Francisco en la Fratelli Tutti, no desliza una enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. La parábola del buen samaritano nos revela una característica esencial del ser humano, muchas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud, para la felicidad, que solo se alcanza en el amor. La Fratelli Tutti es como un resumen de todas esas enseñanzas sociales de Francisco, que es mostrar que la vocación cristiana incluye ahí en su esencia esa misericordia. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. No podemos dar rodeos, evadir a la gente que nos necesita. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Esto es dignidad. Bueno, acabemos nuestra oración pidiendo a la Santísima Virgen que cada día vivamos mejor lo que Benedicto llamaba en su encíclica sobre el amor cristiano, el programa del cristiano, el programa del samaritano, el programa de Jesús. O sea, esta parábola es un programa de vida. ¿Y en qué consiste? Tener un corazón que ve. Tiene una explicación muy bonita en el número 31 de esa encíclica, ¿no? Hay corazones ciegos o enceguecidos, ¿no? Que se ponen las gafas oscuras para no mirar y para no ser vistos. El buen samaritano tiene un corazón que ve. Todos lo vieron, el sacerdote lo vio, el levita lo vio, pero el samaritano lo vio y actuó. Y ese es el programa para el cristiano y el programa de Jesús, un corazón que ve. Madre nuestra, ayúdanos a que el nuestro sea un corazón que ve donde se necesita amor, misericordia y que actúe en consecuencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.